En el corazón de lo que parecía una familia unida, un amor de esos que se creen inquebrantables, se gestaba una traición tan fría como el acero, tan calculadora como el alma más oscura. Una acusación desalmada, diseñada para desgarrar los lazos de sangre más sagrados, estaba siendo orquestada por la persona menos esperada, aquella a quien se le había abierto el hogar, el corazón y el futuro. Esta es la impactante historia de Donna Anna, una mujer cuya vida, construida sobre el amor y el sacrificio, dio un giro brutal e irreversible. Fue señalada, humillada y casi destruida por un crimen atroz que jamás cometió. Un crimen que, en su perversidad, no solo buscaba la ruina de una persona, sino el control total de una fortuna familiar. La mente detrás de este macabro plan no era una extraña, sino Sofía, su propia nuera, cuyo único objetivo era la avaricia y el poder. ¿Te imaginas ser traicionado de esta manera? ¿Poder ver cómo tu propia familia se desmorona por la ambición de un tercero? Prepárate para una narrativa que te hará cuestionar la lealtad, la verdad y hasta dónde puede llegar la maldad humana por un puñado de dinero. La historia de Donna Anna es un grito silencioso de justicia que finalmente fue escuchado. La paz de Doña Ana, una mujer de carácter noble y corazón inmenso, se vio abruptamente quebrada. No fue un extraño quien sembró la discordia, sino alguien de su propio círculo íntimo, Sofía, su nuera. La acusación fue tan cruel como infundada, un veneno lento para destruir los lazos familiares. Sofía afirmó que Doña Ana, con una frialdad inconcebible, había sido responsable de la muerte de su amado perro. El golpe fue doblemente devastador. Por un lado, la pura maldad de la calumnia, por el otro, la dolorosa intención detrás de ella. El propósito de Sofía era claro y mezquino: alejar al hijo de Doña Ana, su propio esposo, de la influencia materna, fragmentar la familia y en última instancia asegurar para sí la totalidad de la herencia familiar. Construyó un castillo de mentiras, usando la tragedia de una mascota como arma, intentando pintar a Doña Ana como una persona cruel e indigna de amor o confianza. La comunidad, en un principio, observaba con una mezcla de horror y confusión, sin saber dónde residía la verdad. Doña Ana, una mujer siempre respetada y querida, se encontró de repente bajo la sombra de una sospecha atroz. Su reputación, construida con años de bondad, amenazada por una malicia desmedida. La familia, antes unida, se desgarraba en un silencio de dolor y desconfianza, mientras Sofía tejía su red, confiada en que su plan se ejecutaría sin obstáculos, que el patrimonio y el control familiar serían suyos. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, y el grito de justicia de Doña Ana, aunque silencioso al principio, comenzaría a resonar con una fuerza imparable. Aquella premonición no tardaría en materializarse. El tiempo transcurrió y un día, la pareja formada por Ricardo y Sofía tomó la decisión de adoptar un pequeño perro al que llamaron Lucky. Para sorpresa de Donna Ana, Sofía mostró un apego inusual y una devoción casi excesiva por el nuevo miembro de la familia. Era un comportamiento que no cuadraba con la frialdad que Ana había percibido en ella, y por un momento, la anciana se permitió una pequeña esperanza de que quizás se había equivocado en su juicio. Lucky se convirtió rápidamente en el centro de atención de la casa, un rayo de sol que parecía disipar, al menos superficialmente, las sombras que Sofía había comenzado a proyectar. Su energía juguetona y su lealtad incondicional llenaron un vacío, y Ricardo estaba feliz de ver a su esposa tan involucrada. Pero la felicidad, como un espejismo en el desierto, no estaba destinada a durar. La aparente armonía era solo una fachada, una pieza más en el intrincado ajedrez de Sofía. Una tarde fatídica, el idílico panorama se desvaneció abruptamente. Lucky fue encontrado sin vida, tendido en el jardín, con una quietud que heló la sangre de todos. La casa que antes resonaba con ladridos y risas, se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando el llanto desconsolado de Sofía rompió la quietud. Un lamento desgarrador que, aunque diseñado para conmover, a Donna Ana le pareció extrañamente calculado, carente de la autenticidad que el dolor verdadero imprime, una nota disonante en la sinfonía de la tragedia familiar. El plan de Sofía estaba a punto de entrar en su fase más cruel. Lo que siguió fue un torbellino de acusaciones tan despiadadas que dejaron a Donna Ana sin aliento.
Sofía, con lágrimas perfectamente calculadas en los ojos, pero una mirada gélida y un odio palpable, señaló directamente a su suegra, la mujer que siempre la había acogido con bondad. «Tú lo hiciste, dona Ana», exclamó con una voz que, a pesar del aparente dolor, destilaba veneno. «Tú mataste a Lucky. Lo hiciste para alejar a Ricardo de mí, para que no tuviéramos la oportunidad de formar una familia completa, para evitar que tuviéramos herederos y así pudieras quedarte con absolutamente todo». La voz de Sofía resonó por cada rincón de la casa, una acusación infame que se clavaba como un puñal en el corazón de dona Ana. Acusaba a la mujer que la había recibido en su hogar, a la madre de su esposo, de un acto atroz, de una crueldad inimaginable. Ricardo, paralizado por la incredulidad y el dolor, se encontró atrapado entre su madre y su esposa, incapaz de discernir la verdad en medio de aquella tempestad emocional. Sus ojos vagaban de una a otra, reflejando una confusión desgarradora. Para Sofía, el objetivo era cristalino. No solo destruir la relación de Ricardo con su madre, sino también aniquilar la reputación de dona Ana, aislarla por completo y de esta forma asegurar el control total sobre la vasta herencia familiar. La mente maestra detrás de esta trama de crueldad y avaricia era, sin lugar a dudas, la nuera. La vida de dona Ana, una existencia marcada por la decencia y el amor familiar, se transformó abruptamente en un tormento indescriptible. Ricardo, el hijo que ella había amado incondicionalmente, sucumbió a la manipulación de Sofía. Las constantes insinuaciones y las lágrimas fingidas de su esposa habían sembrado la duda en su corazón, llevándolo a distanciarse progresivamente de su madre. La cruel acusación de haber asesinado a Lucky, aunque carente de la más mínima prueba, caló hondo en la mente de todos. Los vecinos, antes cercanos, ahora la observaban con recelo, susurrando a sus espaldas. Sus amigos, incapaces de discernir la verdad de la calumnia, se apartaron gradualmente. Dona Ana, una mujer de honor intachable, se encontró de repente sumida en una humillación pública y una soledad abrumadora, con su alma desgarrada. El dolor de ser desterrada y señalada por un crimen tan vil era insoportable, pero lo que más le carcomía era la incredulidad de su propio hijo. ¿Cómo podía Ricardo, su sangre, dudar de ella, de la mujer que le había dado todo? La sombra de la traición y la injusticia se cernía pesadamente sobre ella, aplastándola cada día. Sin embargo, en medio de su profunda tristeza, una pequeña, pero persistente, chispa de resiliencia comenzó a encenderse en su interior. No podía permitir que una mentira vil destruyera todo lo que era y por lo que había vivido. Su nombre y su honor debían ser restaurados, y la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Dona Ana, impulsada por esa nueva fuerza, se negó a ser una víctima silenciosa. Aunque su corazón estaba roto por la distancia de Ricardo, su mente se enfocó en la única manera de recuperar su vida: encontrar pruebas. Con la discreta ayuda de una vieja amiga, Marta, que siempre había desconfiado de Sofía, y las observaciones agudas de don Julio, el jardinero que trabajaba en la propiedad desde hacía décadas, pequeños fragmentos de un rompecabezas macabro comenzaron a encajar. Don Julio recordó haber visto a Sofía en la farmacia, comprando un potente veneno para ratas, algo inusual para una casa sin roedores. Marta, por su parte, había notado el cambio en la rutina de Sofía el día de la tragedia. La nuera había insistido en quedarse sola en casa, alegando una falsa enfermedad, y había preparado personalmente el alimento de Lucky esa tarde. Un fragmento de embutido que Lucky había comido, guardado discretamente por dona Ana en un momento de lucidez, fue analizado y confirmó la presencia de la sustancia tóxica. La verdad, amarga y desgarradora, finalmente salió a la luz, revelando la monstruosidad de la manipulación. No fue dona Ana quien mató a Lucky, fue Sofía. Ella misma había envenenado al perro, una pieza crucial en su plan macabro para inculpar a su suegra, destruir su reputación y finalmente deshacerse de ella para quedarse con toda la herencia. El horror se apoderó de dona Ana al comprender la magnitud de la maldad de su nuera. La revelación impactó a Ricardo como un rayo de incredulidad y dolor. La mujer que había prometido amar era, en realidad, una manipuladora fría y sin escrúpulos, capaz de la más vil de las traiciones.
El peso de haber dudado de su propia madre, de haber permitido que una mentira tan monstruosa se interpusiera entre ellos, fue inmenso, casi insoportable. Con el alma rota por el arrepentimiento, se arrodilló ante Dona Ana, susurrando palabras de perdón por su ceguera, por no haber discernido la maldad oculta en Sofía. La confrontación con Sofía fue inevitable. Ante la evidencia irrefutable que Dona Ana, con una fuerza insospechada y tenacidad admirable, la máscara de inocencia y aflicción de la nuera se desmoronó por completo. La crueldad más abyecta de su alma quedó expuesta, no solo ante los ojos atónitos de Ricardo, sino también ante la inminente intervención de la ley. La justicia, aunque pareció lenta y dolorosa en su andar, finalmente prevaleció. Las pruebas de su engaño, de la premeditada muerte de Lucky, eran incontestables, y Sofía tuvo que enfrentar las severas consecuencias de sus actos perversos. Dona Ana, con el corazón todavía marcado por la profunda herida de la traición, sintió sin embargo un inmenso y merecido alivio. Había recuperado no solo su honor impecable, mancillado por una calumnia tan vil, sino lo más preciado, a su hijo. Ricardo, ahora con una perspectiva dolorosamente clara sobre la verdad, comprendió el verdadero valor de la lealtad, el amor incondicional de su madre y la importancia de la fe en la familia. La herencia familiar que Sofía tanto codiciaba se mantuvo segura, no solo por los bienes materiales, sino por el inquebrantable lazo de la familia y la rotunda victoria de la verdad sobre la mentira. A partir de ese día, la casa de Dona Ana volvió a respirar un aire de paz y sanación. Aunque las cicatrices emocionales persistirían, el amor de Ricardo y el apoyo incondicional de su círculo más cercano sirvieron como bálsamo para el alma herida de la matriarca. Ricardo, ahora consciente de la profundidad de la manipulación de Sofía y del daño que había causado a su madre, dedicó cada esfuerzo a reparar el tiempo perdido y a reafirmar su lealtad inquebrantable. La confianza, una vez resquebrajada, comenzó a reconstruirse ladrillo a ladrillo, fortaleciendo el vínculo materno-filial, de una manera que Sofía nunca podría haber previsto ni destruido. Sofía, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus actos. La sociedad, que antes la había visto como la víctima, ahora conocía la verdad de su crueldad. Su reputación quedó destrozada, su nombre manchado por la ignominia de sus ambiciones desmedidas. No solo perdió la oportunidad de la herencia que tanto anhelaba, sino que también perdió el respeto, la posición social y cualquier vestigio de futuro que hubiese imaginado al lado de Ricardo. Fue la ironía más cruel. Al intentar obtenerlo todo, lo perdió absolutamente todo. La vida de Dona Ana, aunque marcada por el dolor, se erigió como un faro de resistencia y perdón, demostrando que la verdadera riqueza reside en la integridad y el amor familiar, no en los bienes materiales ni en las intrigas malévolas. Sin embargo, la sanación de Dona Ana no fue instantánea. Las heridas emocionales, aunque en proceso de cicatrización, dejaban cicatrices profundas. Ricardo, consumido por el remordimiento, se dedicó por completo a su madre, buscando reparar el daño causado por su ceguera. Cada gesto de amor, cada palabra de consuelo, eran pequeños ladrillos en la reconstrucción de una confianza que había sido brutalmente quebrantada. Lentamente, la calidez regresó al hogar que Sofía había intentado desmantelar. Los vecinos, antes portadores de miradas de recelo, ahora ofrecían apoyo y respeto, admirando la fortaleza inquebrantable de Dona Ana. Sofía, por su parte, desapareció del entorno familiar, llevándose consigo el peso de sus acciones y el desprecio de quienes conocieron la verdad. Su ambición la había dejado con las manos vacías y la reputación destrozada. Para Dona Ana, la victoria no se midió en la derrota de su nuera, sino en la recuperación de su hijo y la reafirmación de sus valores. Aprendió que el perdón no solo libera al ofensor, sino, más importante aún, al ofendido. A través de este calvario, su fe en la bondad humana, aunque puesta a prueba, se fortaleció en las conexiones genuinas y en la sabiduría de que el verdadero legado no se acumula en bienes, sino en el amor y la integridad que se deja en el corazón de quienes nos rodean. Su vida se transformó en un testimonio viviente de cómo la adversidad puede pulir el espíritu, revelando una fortaleza insospechada y una capacidad infinita para renacer de las cenizas del dolor. Ya no era la misma mujer ingenua de antes, pero se había forjado en una matriarca de inquebrantable espíritu.
Su mirada, aunque aún reflejaba las cicatrices de la traición, transmitía una serenidad profunda, la de alguien que había mirado al abismo y había encontrado el camino de vuelta. Ricardo, con el corazón roto por su ceguera, se dedicó a reconstruir el puente que Sofía había intentado destruir. Cada día, su amor y devoción por Dona Ana crecían, forjando un lazo que la adversidad había templado, haciendo que su relación fuera más sólida y auténtica que nunca. El silencio de su hogar se llenó de risas, de conversaciones profundas y de la calidez de un amor filial que había estado en juego. La comunidad, que una vez la había señalado con el dedo de la sospecha, ahora la miraba con un respeto reverencial. Su historia se convirtió en un susurro de admiración, un testimonio de cómo la dignidad y la verdad pueden prevalecer incluso frente a la más vil de las calumnias. Dona Ana había recuperado su honor, pero lo más valioso fue la paz interior que encontró, sabiendo que, a pesar de la maldad ajena, su corazón permanecía puro. Su legado no sería la herencia material, sino la lección de resiliencia y el amor incondicional que impartió a su hijo, un amor que ninguna ambición podría comprar ni destruir. Ella aprendió que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la integridad del espíritu y en los lazos inquebrantables de la familia. Con esa sabiduría recién adquirida, Dona Ana comenzó el arduo proceso de reconstruir no solo su vida, sino también la confianza que había sido tan brutalmente quebrantada. Ya no era la mujer ingenua, pero tampoco era una mujer endurecida por el rencor. Se había convertido en un faro de resiliencia, su mirada más profunda, sus palabras más serenas, impregnadas de una calma forjada en el crisol de la adversidad. Ricardo, consumido por la culpa y el arrepentimiento, dedicó cada día a enmendar su ceguera. Su vínculo, una vez tensado hasta el punto de ruptura, se forjó de nuevo, más fuerte que nunca, sobre los cimientos inquebrantables de la verdad y el perdón mutuo. Él finalmente comprendió que el amor de su madre era un tesoro incalculable, inquebrantable ante cualquier artimaña o manipulación. La casa de Dona Ana, que durante un tiempo fue un escenario de dolor y soledad, volvió a llenarse de la calidez de su presencia y la compañía leal de su hijo, quienes ahora compartían una comprensión más profunda y honesta. Los susurros de los vecinos se disiparon, reemplazados por el respeto a una mujer que había enfrentado la adversidad con una dignidad inquebrantable. La historia de Sofía, su codicia y su cruel engaño, se convirtió en una triste lección para la comunidad, un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. Pero para Dona Ana, este doloroso capítulo fue la confirmación de su propia fortaleza, la prueba irrefutable de que el espíritu humano puede florecer incluso después de la tormenta más devastadora. Ella no solo había recuperado su buen nombre y a su hijo, había encontrado una paz interior que el dinero jamás podría haberle dado, una paz que emanaba de la certeza de su inocencia y la restauración de lo más valioso. Esa paz, construida sobre los escombros de una cruel traición, se convirtió en el cimiento de su nueva vida. Dona Ana había aprendido que las cicatrices del alma no desaparecen, pero se transforman en símbolos de fuerza y resiliencia. Ya no era la mujer ingenua que había recibido a Sofía con los brazos abiertos. Era una superviviente, con una sabiduría forjada en el dolor y la injusticia. Ricardo, a su lado, dedicó su vida a compensar el sufrimiento causado. Su amor por su madre, ahora más profundo e inquebrantable que nunca. La casa de Ana, que una vez fue el escenario de la maldad, volvió a llenarse de risas, de recuerdos dulces y de la presencia constante de un hijo arrepentido y una madre perdonadora. La herencia, motivo de tanta codicia, dejó de ser un simple patrimonio para convertirse en el legado de una historia de resiliencia y triunfo moral. Sofía, por otro lado, se enfrentó a las consecuencias de sus actos, no solo legales, sino también al repudio social y a la soledad que su propia avaricia había cultivado. Su vida se convirtió en un eco vacío de las riquezas que tanto anhelaba, demostrando que algunas pérdidas son irrecuperables, especialmente la del respeto y la dignidad. La historia de Dona Ana se convirtió en un faro para aquellos que han enfrentado la traición y la mentira. Un recordatorio potente de que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad es una luz que siempre encuentra su camino para iluminar el sendero hacia la justicia y la sanación. Nos enseña que el amor verdadero y la integridad son tesoros que ninguna ambición puede robar.
¿Cuál de estas historias de vida te hizo reflexionar